Lucas capítulo 20, versículo 9, 8, 7, 6, 5. Bueno. Bueno. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, versículo por versículo. Lucas trata de demostrar claramente que el que estaba profetizado para Israel desde el Antiguo Testamento era el Mesías, y ese Mesías se llama Jesús. Para hacerlo recurre a todas las profecías del Antiguo Testamento, a muchas, no a todas, pero a muchas, y empieza hablándonos de que la profecía decía que tenía que ser anunciado el Mesías. Y efectivamente muestra la historia, por eso Lucas comienza con Juan el Bautista, mostrando el anuncio, cómo Juan nace, crece, hasta que llega a anunciar a Jesús. Un día lo ve a lo lejos y dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una voz del cielo en ese instante dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Confirmación, literalmente era confirmación de que esta era la que estaban esperando. Jesús empieza a demostrar que es Dios, mostrando poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual. Y a pesar de todo lo que hace, porque empezó a hacerlo desde el principio, la gente era incrédula. Aún los mismos discípulos no pensaban que fuera Dios, entraban en la duda. Hasta que un día el Señor se cansó y le dijo, ¿hasta cuándo se de soportar, generación incrédula? Tremendo que Jesús diga eso, pero lo dijo viendo que la gente, a pesar de lo que hace, le cuesta tanto creerle realmente que Él es Dios. También nombró discípulos, apóstoles, y el Señor un día también, viendo que la gente no respondía como debía ser a creerle al Señor directamente, tomó la decisión de dejar de enseñar como lo venía haciendo y cambió su enseñanza a parábolas. Por eso todas las historias normalmente de todos los evangelios, al final de la mitad de los evangelios hacia adelante, son parábolas para que solamente los que tienen un corazón para el Señor lo puedan entender. Y así pasó. Ahora, hoy vamos a estar también en una parábola, una muy muy fuerte, que venimos. Recuerden que lo que ha pasado con Jesús es que el odio hacia Jesús ha ido creciendo. El contexto en el cual nosotros venimos viendo es que Jesús, la gente lo quiere matar ya estamos en un punto donde el odio por Jesús ha crecido de una manera muy fuerte. Jesús ha hecho ya muchas cosas últimamente que hace que miles de personas lo sigan. Hace poco limpió el templo, los líderes religiosos se enojaron mucho, empezaron a buscar cómo hacerle caer, y lo que vimos la semana pasada era que buscaban a toda costa que Jesús cayera en alguna palabra para ellos poderlo atacar. Entonces lo atacaron diciéndole que, preguntándole de dónde venía la autoridad de él. Él le respondió con otra pregunta que no pudieron responder, y él les dijo, si ustedes no me contestan de dónde viene Juan el Bautista, si venía del cielo, si era de dónde venía, si del cielo de los hombres, yo tampoco puedo contestarles con qué autoridad hago estas cosas. Y hoy vamos a entrar a un texto que es algo increíble que Jesús haga eso. Preciso, Jesús lo va a hacer, es un mensaje que profetizaba literalmente la historia de Israel y el futuro de lo que iba a pasar con ese liderazgo de Israel. Es una parábola muy interesante. Los que en esa época la escucharon entendieron la terminología fácilmente porque vivían y sabían, porque la Biblia así lo mostraba, qué significaba cada parte de la parábola. En esta escena van a estar todos los líderes religiosos que lo siguen odiando a Jesús. Lo odian, pero están ahí, lo que siempre hemos dicho. No me gusta esa persona, pero me siento a escucharlo. Y básicamente están ahí montones, todos los líderes religiosos. Obviamente hay un montón de discípulos y Jesús va a dar su mensaje en medio de todos ellos. Están en el templo para que nos ubiquemos donde está la enseñanza. Nadie va a interrumpir a Jesús. Pero la escena es espectacular en el sentido de lo que significa o significaba en ese momento para todos los oyentes de ese texto. Vamos a comenzar en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Señor, hoy rogamos, Señor, que podamos tener un corazón limpio, dispuesto. Ayúdanos a expresar con claridad lo que tú quieres decir, Señor, en estos textos, a que sea claro, Señor. Rogamos que sea así, Señor, que nuestro corazón esté muy dispuesto, Señor, a tanto a hablar como a recibir lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Padre, que haya de nuevo en tu palabra, que llegue a los corazones. Rogamos también, Señor, para que la palabra no se quede en un simple conocimiento, sino que se haga activa
en todos y cada uno de nosotros. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto comienza, vamos al 29, vamos a ir al texto comenzando en el versículo 9, Lucas 29. También vamos a usar textos de Mateo 21 y Marcos 12 que tienen los paralelos de este texto, porque igual hablan bastante y dan unos elementos que son muy importantes para nosotros entender este asunto. Es muy chévere. Vamos a comenzar leyendo entonces los primeros versículos. Dicen así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Entonces la historia comienza, el Señor va a dar esta parábola de una manera bastante especial. Entonces comienza diciendo de una parábola dirigida específicamente, inicialmente, a todos los líderes religiosos de Israel, que están allí presenciando en ese momento todo lo que va a ocurrir. Ahora, alguien preguntó, ¿cuándo la gente tomó la decisión de matar a Jesús? Porque esta parábola va a hablar Jesús de los eventos que vienen, y básicamente Jesús va a decir, me van a matar, en esta parábola lo va a decir. Pero el asunto de matar a Jesús nació desde el comienzo de su ministerio. Ya en el libro de Marcos, en el capítulo 3, dice la Biblia, Marcos 3:6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Al principio la idea es, hay que callar a Jesús, hay que destruir a Jesús, y empezaron a hacer eso. En Mateo 17 Jesús ya profetizó que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y lo matarán y al tercer día resucitará. Lo mismo dice Lucas 18. También nos dice Juan en 5:18 que los judíos aún más procuraban matarle y esperaban una ocasión, y ya está desde Juan 5. Significa que desde el comienzo del ministerio la gente, los líderes religiosos de Israel tenían en su cabeza la idea que había que acabar con Jesús, que había que terminar con Jesús. Y a medida que se acercaba ese momento, todavía la determinación de ellos cada vez era más fuerte. Después de que Jesús resucitó a Lázaro antes de entrar a Jerusalén, hizo ese milagro de resucitarlo, muchos creyeron en él, y los sacerdotes estaban todavía más furiosos, más fuertes, más rabiosos de saber que Jesús entraba. Después de la entrada triunfal se enojaron más cuando vieron que las multitudes seguían a Jesús, lo que llama la gente Domingo de Ramos, que no fue el domingo sino el lunes. Y fuera de eso, Jesús entra al templo el martes y coge y levanta todas esas mesas de los cambistas y hace eso, y entonces la rabia de los líderes religiosos pues estaba en su máximo punto y querían matarlo, pero como ya lo dice la misma palabra de Dios, no podían hacerlo delante del pueblo porque el pueblo se los hubiera rebotado, así que buscaban la ocasión, y la van a conseguir más adelante, obviamente, con alguien que se llama Judas. Y cuando el Señor, teniendo eso como base, entonces el Señor les da una enseñanza, comienza con una enseñanza. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. El pueblo se refiere a líderes religiosos, más todo el resto de personas que en ese momento quisieran o que estaban escuchando al Señor. La parábola comienza diciendo, un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Entonces dice que un hombre, era normal que la gente sembrara viñas. Ahora, lo más chistoso es que hay gente que no tiene ni idea qué es una viña. ¿Ustedes saben qué es una viña? Una viña. ¿Qué es una viña? ¿Una qué? Un cultivo de vino, de uvas, ok. A sacar el vino. ¿Saben harto ustedes del vino? Veo que es una materia en la cual ustedes tienen bastante especialización. Entonces el dueño de la viña, dice el texto, dice acá, cuando estamos en Lucas capítulo 20, el versículo número 9, estamos comenzando en el 9. Entonces dice que un hombre plantó una viña, al principio dice un hombre plantó una viña. Y es normal.
hablar en Israel sobre viñas era una forma de llamar la atención a la nación. La palabra, el Señor muchas veces llamó a Israel su viña, así que cuando las personas escuchaban que había una parábola sobre la viña, la gente que estaba ahí, la gente normal de Israel y los líderes religiosos entendían que se estaba refiriendo a Israel. Alguien había plantado a Israel. Entonces, si alguien había plantado a Israel, el Señor, el dueño de la viña, era Dios. Dios plantó a Israel, para que lo entendamos. ¿Ok? Entonces, la viña también sugiere, dice acá el texto, plantó una viña, la arrendó a labradores. Eso también era algo que era normal. Normalmente la gente podía decir, listo, tengo esta viña, la voy a dejar en gente capacitada para hacerla producir. Esa era la idea. Usted se conseguía unas pintas bien elegantes que dijeran, ¿usted sabe hacer esto? Claro, nosotros somos los mejores para esto. Usted los conseguía, arrendaba el asunto, esperando que al paso del tiempo, pues hiciéramos cuentas, si usted lo hizo, usted coge una parte, yo cojo otra parte, pero literalmente si se arrendaba una viña era con el propósito de que produjera fruto. Significa que hubiera una cierta ganancia al hacerlo. Y es como se muestra. Ahora también nos dice que todos los que oyeron la parábola conocían el significado de cada una de las figuras que vamos a ver en la parábola. En la parábola van a aparecer una viña, un vallado, un lagar, una torre. Y todos son representados por, vamos a mirar que todos representan algo. Todos tenían ese significado claro, tanto los líderes religiosos, los políticos, como la gente misma. Ahora, el texto dice que la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Entonces dice que básicamente Dios hace muchos años sembró una viña, esa viña se llama Israel. Y la arrendó a unos labradores. ¿Quiénes son? Los líderes religiosos de Israel, porque pensó que eran las personas que iban a producir fruto. Y el Señor se fue por un largo tiempo, y eso significa el tiempo entre que el Señor sembró la viña hasta que regresa a la viña. Está hablando del tiempo del regreso del Señor. Entonces la viña sugiere un largo tiempo en que Dios está tratando con Israel, con toda la nación. Todos los que oyeron la parábola pues conocieron el significado, sobre todo los políticos, los líderes religiosos de la nación. Cuando él se refiere a Dios, cuando él dice un hombre plantó una viña, pues obviamente ya dijimos que ese hombre se refiere a Dios, que estableció y formó la nación de Israel. Y muchas veces dijo en la palabra, Israel es mi viña, la viña que yo sembré. Ahora el dueño la arrienda a estos hombres, no la abandonó, la arrendó, significa la dio a administrar. Le dijo, ustedes van a administrar esa viña. Y la colocó ahí. ¿Qué tenían que hacer? Cuidar de ella. Ustedes van a cuidar de eso que yo les doy, de ese terreno que yo literalmente les doy. ¿Para qué? Con el propósito de que en el futuro ustedes den fruto espiritual. Es más, Marcos dice, obviamente en los paralelos dice, que construyó un lagar para pisar las uvas. O sea, estaba tan seguro el asunto que construyó un lugar de piedras donde usted con sus pies descalzos, muy higiénicos, pisaba las uvitas para sacar el juguito y hacer vino. Porque estaba seguro que podía producir vino. Espectacular, chévere. Todo eso muestra que Dios dio todo lo necesario para que esa viña produjera. O sea, Dios le colocó todo. Es más, otro evangelio dice que tenía una torre. Significa tenía una torre donde se protegía. Tenía un vallado, tenía un lugar que la cercaba para que nadie entrara. O sea, tenía todo para que produjera. Le dio todas las herramientas y todo lo necesario para que fuera. ¿Por qué? Porque el dueño decía, yo le pongo todo para que esté cuidada, hágame el favor y la hacen fructificar. Nadie podía entrar porque estaba el vallado, ningún animal se iba a meter, una torre para cuidarla, y ustedes lo único que tienen que hacer es plantar y establecer las condiciones para que fructifique. Todos los que estaban ahí entendieron que los labradores a los cuales les arrendó la viña eran los líderes que gobernaban la nación de Israel. Entonces tenemos a Dios como el dueño de la viña y ahora están los labradores, que son todas los religiosos, los líderes religiosos de la nación de Israel. Y se ausenta por un tiempo. Ahora,
¿Cómo fue que se ausentó? ¿Desde cuándo fue ese asunto de que se ausentó el Señor? Uno lo ve desde el libro de Jueces, cómo Dios legó a lo largo de la historia personas para que cuidaran su viña. Entonces, algunos al principio puso unos jueces, después puso unos reyes. Y en medio de todo el proceso, la intención de Dios también era poner profetas. Pero inicialmente, los que gobernaron y tuvieron el poder de gobernar y tener al frente la parte religiosa de Israel, fueron literalmente los jueces y después los reyes de Israel. Después llegaron los romanos y los oprimieron y los tienen hasta el sol de ahí. Y entonces el poder quedó en el grupo llamado el Sanedrín, o que era más o menos el Congreso, para decirlo de alguna manera, que dominaba toda la parte espiritual de Israel. El versículo 10 nos dice, y a su tiempo, dice el texto, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y entonces el Señor, pues obviamente hizo lo que normalmente se hace. Si usted tiene una viña por allá, pues mandó a una persona para mirar, oye, ¿cómo van las cosas? Vaya, recoja los frutos de la viña. El texto dice, a su tiempo, uno de los siervos para recibir lo que respondía del fruto. Ahora, el siervo o este esclavo del Señor era alguien que era muy fiel al Señor y que tenía la autoridad del Señor. Significa, Dios lo había mandado y le dice, usted va a ser mi representante, hágame el favor, vaya, reclame en el nombre mío, y era como debía ser. Chévere. Ese siervo enviado a su debido tiempo, como la Biblia lo dice, normalmente en los términos de ellos, en la cultura de la siembra, eso pasaba cada 5 años. Cada 5 años la persona iba y recogía el fruto, era cada 5 años que se hacía. Y el siervo fue mandado en ese momento. ¿Qué debía pasar? Pues que le dieran lo que le correspondía al dueño. Debían entregarle el fruto de la viña y el dueño iba a recibir esa parte a través del siervo. Ahora, ¿a quiénes representan en esta parábola el siervo y los otros que el dueño envía a los labradores? Y la respuesta es a los profetas. A todos los hombres que Dios mandó a lo largo de la historia para decirle a Israel, que era la viña del Señor, muéstreme en qué van ustedes, qué están haciendo, cuál es el fruto que tienen, porque los profetas buscaban siempre que el pueblo de Dios le diera la gloria a Dios y que hicieran la labor para la cual estaban destinados. Eso se llamó el ministerio profético. El ministerio profético, o en pocas palabras, levantaba una cosa que se llaman los frutos de justicia, que era la misión de Israel en medio de las naciones de la tierra. Dios quería que cumplieran, que Israel cumpliera, que fuera ese pueblo que estuviera ganando a todas las naciones de la tierra. Interesante que lo que dice el texto es que los labradores no salieron tan buenos, la verdad eran bastante alzaditos, groseros, altaneros y con un carácter moral bastante dudoso. No solo no pagaron, dijeron, pues no vamos a pagar, sino cogieron al que mandó y le empezaron a pegar. La palabra significa a azotar, a maltratar. Fue un acto violento sin razón alguna. Y le maltrataron. Y lo último, y le dijeron, ¿sabe qué? Váyase. Y lo devolvieron, o sea, uy. Ahora, si usted hubiera sido el dueño de la viña y le hacen eso a su siervo, ¿usted qué hace? Usted le dice, ¿cuántos son? Venga a ver. O sea, ¿usted mandaría otro siervo? Usted diría, bueno, les voy a mandar otro para que comprendan. No. Por eso es una parábola. Una parábola tiene una enseñanza que tiene que demostrar espiritualmente ciertas cosas. Humanamente la gente se hubiera rebotado de una. Dice, pues vamos con la policía. Pero no. Recuerden que aquí el dueño de la viña es Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con su viña que es Israel? Versículo número 11. Volvió a enviar, dice el texto en el versículo número 11, volvió a enviar a otro, dice, siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Él manda el segundo y grave. Aquí vemos algo increíble, la gracia del dueño de la viña. El dueño de la viña podía haber dicho, ¿sabe qué? No me aguanto eso. Pero la gracia de Dios es tan grande que dijo, bueno, voy a intentarlo nuevamente. Mandó otra persona para que los ayudara. Mandó un segundo servidor con el propósito de que ellos le dieran el fruto que requerían. Pero también lo maltrataron. La diferencia acá es que dice acá que lo afrentaron, lo despreciaron, lo deshonraron, lo infamaron, lo degradaron. Todo eso significa la palabra. Le quitaron el honor que tenía, o sea, lo humillaron.
que eso es más grave todavía. Y el tipo llega, ahora se devuelve de donde su señor con las manos vacíos y llenos de mucha vergüenza por todo lo que le hicieron. Llega avergonzado. ¿Usted le mandaría un tercer siervo? Bueno, en la parábola sí se envía. Y es que aquí viene otra vez el asunto. Dice el versículo número 12, entonces que volvió a enviar un tercer siervo. Y aquí dice, mas ellos también a este echaron fuera, pero este lo hirieron. Al otro lo humillaron, pero a este, al primero lo golpearon, al segundo lo humillaron, al tercero ya le hicieron heridas. Ya empezaron a herirlo. Casi, y vemos que como que el odio hacia los que envía el Señor va creciendo. Volvemos a mirar acá algo increíble, el acto de misericordia de Dios hacia los labradores malvados. Eso es pura misericordia, que Dios no haya ido de una vez y... Él podía haber actuado contra esos deudores, pero tuvo paciencia con ellos, esperando que se arrepintieran y les dio otra oportunidad. Y entonces, literalmente, el texto dice que le produjeron lesiones duraderas con un objeto externo. Significa, le pegaron de tal manera, la palabra en griego es traumatis, que significa traumatizar. Sí, para que entienda, porque es que usted, por favor, ¿usted no hablan griego? Uy, grave, andan graves ustedes. Es algo así, traumatizar, que significa una lesión duradera que se produce con un objeto externo. Y estos cogieron y le produjeron una herida, ojo, que le quedó permanente a la persona que fue. Algo fuerte, una marca, ya les dejaron una marca, una herida fuerte. Y las marcas quedaron en el cuerpo de esa persona. Lo apedrearon, dice en el libro de Mateo y en Marcos, dice que lo apedrearon para matarlo, pero no murió, quedó herido. ¿Quiénes son entonces estos que el Señor envía? Pues los profetas, que es profeta tras profeta que el Señor envió para que el liderazgo de la nación actuara conforme Dios quería. ¿Y qué hicieron con esos profetas? Y la Biblia lo dice, a unos los apedrearon, a otros los aserraron, a otros los mataron. Es más, en el libro de los Hechos encontramos a Esteban cuando está siendo martirizado, diciéndoles y echándoles en cara de frente, les dice a los que lo están matando, les dice en Hechos capítulo 7, versículo 52. Hechos 7, 52. Vamos a mirar. A ver si lo agarramos ahí. Ahí está. Hechos 7, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Esteban. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y Esteban los acusa muy fuerte. Increíble eso. Ahora, ¿y es verdad que a los hombres de Dios en la Biblia les dieron duro, les pegaron, los torturaron y todo eso? Pues claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías fue azotado en el capítulo 20, lo metieron a un cepo, también en el 20, en el 37 lo meten a una cisterna, en el 38 lo mismo. Micaías, que fue otro profeta, lo golpearon, muchos fueron muertos sin piedad. Hubo matanzas de profetas, como lo narran varios textos de la Biblia. Otros fueron apedreados, como en el caso de Zacarías, hijos del sacerdote Joaída. También tenemos a varios, a la matanza de Jeremías 3:20, que dice que ahí mataron muchos profetas. También Nehemías narra que habían matado a muchos profetas y por eso Dios estaba enojado. Y el libro de Hebreos de pronto es el que nos narra la historia más clara sobre lo que pasó con muchos de los hombres que venían de parte de Dios. Hebreos 11, 36, 37 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, ya más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. O sea, todas son cosas muy fuertes y los hombres de Dios, para decirlo claramente, vivieron toda esa clase de cosas. Les pasaron. Imagínese eso, que lo aserrado
El Señor dijo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hay algunos que piensan, si mato a un cristiano, yo estoy sirviendo a mi Dios, obvio, a mi Dios pagano. Y algunos todavía piensan que, listo, si yo mato a un cristiano, yo estoy sirviendo a mi Dios, obviamente, a su Dios pagano. Terrible. Hasta ese punto ha llegado la humanidad el día de hoy. Y eso es algo feo, es grave. Y nosotros deberíamos sentir una tremenda compasión y un tremendo amor por todos aquellos que han estado dispuestos a dar su vida en todas las cosas. Eso lo dice Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas. Y la gente pensará que le está sirviendo a Dios matando cristianos, como está pasando actualmente. Entonces el Señor de la viña, y aquí viene algo interesante, ¿no? Recuerden, nosotros no solamente estamos llamados a creer en Él, sino también que estamos llamados a padecer con el Señor. Si usted no entiende esa parte, grave. Usted dice, pero ¿cómo así no lo podemos dejar solo en creer? No. Y les tengo el versículo como para que el asunto suene como más complicado. Vamos a Filipenses 1:29. Mira, aquí está. Mire, porque vosotros, o sea, a ustedes y a mí, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Ush. Te dice, borremos la última parte. No, no se puede. Porque sí suena como así. También tengo que, sí, claro, pero toca. Y entonces ocurrió algo, recuerden, la conversación es entre Jesús y los que lo están escuchando, que es un montón de gente, pero principalmente los líderes religiosos. Ahora, los líderes religiosos están aquí lo increíble de la historia es que ellos saben de lo que Jesús está hablando, porque Jesús, aunque es una parábola, el vocabulario que utiliza todo el tiempo, ellos lo han manejado a lo largo de la historia de su pueblo. La tienen clara. Así que ellos saben que Jesús está diciendo que que esos labradores malos que golpean a la gente son ellos. Hasta ahí ellos tienen claro que son ellos. Entonces el Señor le hace una pregunta a ellos, versículo número 13. O sea, Jesús les pregunta. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Entonces, antes de hacerle la pregunta, perdón, más adelante va la pregunta, pero acá, cuando vio que le rechazaron el primer siervo, cuando vio que le rechazaron el segundo siervo, cuando él vio que mandaba a los siervos y se los rechazaban, entonces él tomó una decisión. Él dijo, ¿qué haré entonces para que esta gente realmente me dé los frutos de la viña? Entonces dijo, ya sé, voy a mandarles a mi hijo, a mi único hijo, a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Ahora, ¿quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Y qué dice que va a enviar a quién? A su hijo. ¿Qué piensa que debería pasar? Que cuando vean al hijo digan, uy no, vino el que era. Ya, o sea, a los otros les golpeamos, pero este es el hijo del dueño, ¿cómo nos vamos a meter con él? Lo vamos a respetar y vamos a hacer lo que dice. Y entonces dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo. Ya no enviaría más siervos. Y esa es la gracia de Dios. Dios mandó primero hombres, y después dijo, bueno, no le están poniendo cuidado a los hombres que envío, que son hombres enviados y comisionados por mí, entonces voy a ir yo en persona, va a ir mi propio representante, yo mismo, Dios hecho hombre, y viene en persona. Y obviamente este personaje que entra acá, su propio hijo, es nada menos y nada más que Jesús mismo. Uy, pensando pues que lo iban a hacer, que le iban a tener respeto, que le iban a tener reverencia, pensando que tal vez. Ahora, ¿cuándo llegó el Hijo? La Biblia habla mucho de eso. Dice que el Hijo llegó cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, en el momento exacto, cuando tenía que llegar, envió el Señor a su Hijo. Y la gracia de Dios simplemente dijo, listo, yo voy a seguir voy a darles una otra oportunidad, una más a través de mi Hijo mismo. Y entonces envió a Jesús a la tierra para el plan de redención o de salvación de todos y cada uno de nosotros. Pero cuando llegó el Hijo, ojo con eso, cuando vino hacia acá, antes del Hijo, el último profeta que había se llamaba Juan el Bautista, que está también en Lucas. ¿Y qué hicieron con Juan? Lo mataron. Murió. No lo mataron los judíos, pero el pueblo, pero lo que acabamos de ver en la semana pasada es que le preguntaron, ¿de dónde venía Juan el Bautista? ¿Del cielo o de los hombres? Y no fueron capaces de decir que venía del cielo. Tampoco los judíos, los líderes religiosos lo reconocieron.
En pocas palabras, señores, mientras el Señor les daba oportunidades, por ejemplo, con Juan el Bautista, ellos pecaban, matando a los enviados de Dios, quebrantando su voluntad, pasando por encima de su gracia. Tremendo. Entonces el amor de Dios se manifestó mientras mientras el mundo estaba pecando y Cristo moría por nosotros. Y Él seguía mostrando su amor, mandando a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero ocurrió lo que no debía pasar y que, recuerden, Jesús está hablando de lo que va a pasar antes de que pase. Y Jesús dijo, pero cuando llegó el Hijo, mire lo que pasó. Mas los labradores al verle al Hijo discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y entonces en esa mente corrupta, en esa mente ya envenenada, en esa mente que estaba llevada, entonces los labradores, o sea, todos los líderes de Israel empezaron a maquinar. La palabra de discutir es a maquinar. En pocas palabras dijeron, nos negamos a darle el control de la viña al dueño. La queremos seguir manejando nosotros. No queremos que nadie le meta la mano. No queremos seguir las condiciones que el dueño ha puesto. No le vamos a entregar la administración de la viña, ni el cuidado de ella. Entonces empezaron a dialogar. Llegó el heredero y él viene como que a sacarnos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo porque esto está tremendo, terrible. Y entonces empezaron a pensar el modo de actuar para que la propiedad dijo, ¿cómo hacemos para cortar este problema de raíz? Cada rato nos mandan siervos y siervos. ¿Por qué no acabamos esto de una vez? Matémosle al que está enviando. Y tomaron una acción inmediata porque sintieron que eso era algo que los estaba amenazando y entonces tomaron la acción inmediata. Y decidieron, erróneamente, el heredero tenía que ser muerto para que la heredad fuera de ellos. Ellos pensaron, ese que viene se va a hacer cargo de la propiedad. No queremos cederle la propiedad, entonces matémoslo y listo, y nos quedamos con la viña. Grave. Eso solo demuestra la condición depravada de los líderes de Israel, que habían desde el comienzo de un ministerio, habían querido acabar con Jesús. El odio hacia el heredero es gigante. Y la muerte de ese inocente heredero iba a colmar la copa de Dios. Iba a ser el punto donde Dios iba a decir, ¿sabe qué? No más. Y entonces Lucas lo narra cruelmente en el versículo número 15 de una manera impresionante. Lucas dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y entonces simplemente cogieron cuando llegó el heredero, el dueño de la viña, lo tomaron, la palabra significa lo apresaron, lo echaron fuera de la propiedad. Y básicamente la traducción implica fuera del lugar donde la viña tenía el control, que era Jerusalén. Cuando mataron a Jesús, ¿qué hicieron? Pues lo sacaron de la ciudad, fue en las afueras de la ciudad. Y lo apresaron y le dieron muerte fuera para que se cumpliera literalmente. O sea que, solo para que entendamos, Jesús les está diciendo cómo lo van a matar y qué van a hacer y dónde lo van a matar. Si ustedes me van a matar afuera, les está contando toda la historia. Imagínense que ustedes son los líderes religiosos, pues tienen algunos cara de líderes religiosos, pero no. Digamos que ustedes fueran los líderes religiosos y ahora el Señor les está contando todo lo que ustedes le van a hacer al Salvador. Tremendo, ¿no? Y entonces el Señor, sabiendo que ellos estaban entendiendo la historia, les hace una pequeña pregunta. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Cuando ustedes maten al hijo, al dueño, al heredero, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? ¿No va a hacer nada? Eso es lo que le pregunta. Ojo, le está preguntando a los líderes religiosos. Ahora, ellos tenían una forma de razonar equivocada. Ellos dijeron, matamos al dueño de la viña y nos quedamos con la viña, pero el dueño seguía vivo. Yo lo mato, pero el dueño sigue vivo, no lo puedo quitar. Y entonces les hace caer en cuenta, diga, ¿qué creen que hará el dueño de la viña cuando le toquen a su hijo? Que es el punto más alto en la historia, es como el clímax de la historia que está allí.
Obvio, ahí estaban los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y la gente, y todos empezaron a preguntarse, uy, ¿qué va a pasar cuando la gente se levante contra Dios? Básicamente, ¿qué es eso? Ya estaba profetizado en los Salmos. En el Salmo 2 hay una profecía que dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice, o sea, que la gente iba a amarrar al Mesías, que lo iban a... Está hablando de una profecía mesiánica. ¿Y sabe qué dice en el Salmo 2:3? Dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, imagínese que usted está sentado y el Señor les dice, ustedes van a hacer esto, van a sacarme, van a matarme, pero ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Y ustedes ahí escuchando y todavía ahí, ¿qué van a hacer al respecto? Casi que el Señor les está diciendo, ¿van a seguir con su plan? ¿Van a hacerlo? Uy, wow. Y entonces determinaron que el plan tenía que seguir. Esta es la parte triste de la historia. La Biblia no dice que entonces ellos se sintieron redargüidos y dijeron, no más, no, no, no. En pocas palabras, la viña, que era Israel, que era la propiedad de Dios, estaba siendo manejada por ellos de la manera totalmente equivocada. Ya no había profeta entre ellos. Juan fue el último profeta y lo habían matado. Entonces solo quedaba matar al heredero y hacerse lo que ellos, decirse, y me quedo con eso, pero de manera equivocada. Otras personas, cuando Dios en la Biblia les dijo lo malo que eran, ¿sabe qué hicieron? Se arrepintieron. Estos no. Por ejemplo, cuando David estaba pecando y Dios le mandó un profeta, el profeta le dijo, hermano, ese es usted, el malo de la película. Y David, ¿qué hizo? Dijo que se compungió, se arrepintió, lloró y le pidió perdón a Dios. Y obviamente Dios lo perdonó, pero estos escuchan la historia, saben lo que Dios les está diciendo, está claro que son ellos y no hay nada de arrepentimiento en el corazón de ellos. Y mataron al autor de la vida, literalmente. ¡Wow! Obviamente que Dios había determinado que tenía que ser el Señor el que muriera, pero tremendo. Ellos sabían quién era Jesús, conocían sus obras, pero el odio de ellos era más grande que cualquier otra cosa y ese odio les impedía arrepentirse y ceder ante el Señor. Hasta allá llega el odio de una persona. Qué horrible, ¿no? Y entonces el Señor les dijo, ¿sabe qué les va a pasar? El Señor mismo contestó la pregunta. ¿Usted sabe qué va a hacer el Señor de la viña? Y les contestó, como ellos que quedaron callados pensando. Entonces les contestó, le dijo, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¡Ja! ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Va a destruir esos labradores. Eso significaba que les estaba diciendo que Dios iba a destruir a los líderes religiosos de Israel. De frente, les estaba diciendo, ¿sabe qué hacer Dios con todos los que participen en ese asunto? Va a haber destrucción de los malos, de esos homicidas. Destruirá a los malvados. La palabra significa destruirlos por completo. No va a permitir que lo que él plantó no dé fruto. Dijo, ustedes no dan fruto, los voy a quitar. ¿Y qué voy a hacer? Dice el texto, y daré su viña a hoy. ¿Saben qué? Encima de todo, le voy a dar la viña a otros. Uy, ahora imagínese que usted está sentado escuchando eso. Le está diciendo que todos los líderes de la nación judía que en ese momento estaban gobernando iban a ser aniquilados y que la heredad iba a ser puesta en manos de gente que ellos odiaban. Que Dios se le iba a entregar a otros que ellos ni se imaginaban en eso. ¡Wow! Dios la iba a entregar a gente que sí quisiera actuar conforme a su voluntad. Uy, obviamente. Esas personas son aquellas personas convertidas a Dios, regeneradas por el Espíritu de todas las naciones del mundo. Los que ahora tenemos una ciudadanía celestial, no por méritos o justicia propia, sino por gracia. Es el pueblo que ahora tiene los privilegios que Israel perdió. Ahí es lo que está diciendo. Y dice que los privilegios iban a quedar en ellos. Uy, increíble. Tremendo eso. Y entonces ocurrió lo increíble. ¿Sabe qué? Ellos se pusieron a pensar en lo que les dijeron en el texto. ¿Y sabe qué dijeron? Cuando ellos oyeron eso, ¿sabe qué dice el texto? Dijeron, uy, Dios nos libre y nos ampare, alma bendita, ¿cómo se le ocurre decir eso? Casi que lo que diría la gente, algo así.
Y utilizaron una frase que dice, Dios nos libre, que la palabra se traduce, no ocurra tal cosa. O sea que ellos entendieron perfectamente que si eso llegaba a pasar, ellos terminarían destruidos por Dios mismo. Ojo, pero no dijeron, uy, tremendo, este hombre sabe, solo Dios puede saber el futuro, este hombre sabe lo que estamos pensando, lo que estamos tramando. No, solo dijeron, uy, no, no, que no pase, ¿cómo se le ocurre? No. Wow. Y esa fue la reacción de los líderes religiosos. Cero arrepentimiento. En lugar de tener un temor reverente, la ira de ellos subió más. Dijo, no, ahora sí hay que matarlo, pero rápido. Mire todo lo que habla, habla y habla y dice cosas y... Increíble. Y ellos dijeron, uy, ojalá no se cumpla eso que él dijo. Y entonces el Señor les explica qué están haciendo ellos. Y usa una ilustración increíble que ellos también conocían para que ellos entendieran qué es lo que estaban haciendo. Ya les dijo que lo iban a matar, les mostró todo lo que van a hacer con él. Pero ahora les da una ilustración que ellos conocían porque eran todas las palabras que se utilizan ahí están sacadas del Antiguo Testamento y los judíos lo manejaban bastante bien. Pero él mirándolos les dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. Dice, hágame un favor, ustedes me pueden recordar cómo interpretan la parte que dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por favor, me podrían dar la interpretación. Jesús le pregunta a los líderes religiosos. ¿Ustedes han escuchado, han oído esa frase? Y obvio que la habían escuchado, por supuesto que sí. Que la piedra que desecharon los edificadores había de ser la cabeza del ángulo. Ush. ¿Qué quiere decir ese texto? Lo tomaron de la Septuaginta, de un salmo, del Salmo 118. Está en el Salmo 118, versículo 22. La traducción de la Septuaginta decía literalmente eso. Y el Señor hace alusión a la práctica de los constructores. Los constructores buscaban, cuando se construía en esa época, no era que, ay, yo tengo un AutoCAD que me ayuda a levantar. No, no había nada de esos programas, nada de esa vaina. Todo se hacía manualmente, a puro cálculo. Había ciertas matemáticas y ciertas cosas. Pero había una piedra muy especial que es una de las piedras más importantes de la edificación. Señor, eso es la tristeza de esta escena que nosotros estamos viendo. Ninguno de ellos. Y eso es grave. Eso es delicado. No podían, no entendieron que Jesús era esa piedra central donde teníamos que estar. ¿Por qué? Porque lo miraron con los ojos humanos. Con los ojos humanos Jesús no hay parecer en él, ni hermosura, ni tenía ningún atractivo, y no había nada deseable en Jesús que decir, este puede ser. No. Y cuando lo miraron con ojos humanos lo despreciaron. Y a pesar de que Jesús estuvo examinado 3 años, 3 años y medio casi, llegaron a la conclusión de que Jesús había que eliminarlo, desecharlo, que él no era, todo por su orgullo, su hipocresía, su falta de piedad, y porque no lograron entender los propósitos de Dios. Y pensaron que podían impedir lo que Dios había determinado. Y no se dieron cuenta que no, lo que hicieron fue cumplir lo que Dios dijo, literalmente. Y por eso esa piedra de tropiezo se iba a convertir en algo más terrible para ellos. La Biblia lo dice en el versículo 18. Dice Lucas 20, 18. Lucas capítulo 20, versículo número 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, dice el texto. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y el Señor hace una advertencia todavía más fuerte de las que ha hecho antes. Dice que cualquiera que se estrelle con esa piedra va a perder. Cualquiera. Cualquiera que llegue hacia eso, advirtiéndoles a ellos que todos los que lo desecharon van a perecer. La palabra se traduce pulverizados. Esta es la palabra que se traduce literalmente. Entonces la roca eterna de los siglos, que es el Señor, caerá de manera judicial, completa, total, consciente, voluntaria, y destruirá a todos aquellos que literalmente lo desecharon.
los que creyeron que él no merecía ser la piedra central. Ahora, eso es muy fuerte. ¿Ocurrió eso en la vida real? Claro. En el año 70, Jerusalén es completamente destruida. Y la Biblia dice que no quedó piedra sobre piedra. Estaba profetizado que así iba a ser y efectivamente así fue. No quedó de Jerusalén nada. Y muchos de sus profetas y todo su liderazgo religioso murió. Ese fue el juicio de Dios por haber hecho lo que hicieron con su hijo. Trataron de derribar al Mesías del lugar donde Dios lo había puesto. Y al tratarlo de hacerlo, murieron en el intento. Tropezaron en él y fueron vergüenza y confusión perpetua para su pueblo, hasta el sol de hoy. Uy, muy interesante la parábola. Ahora, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede pasar algo así hoy? Recordemos cuál fue el problema de Israel como viña. Tenía que dar fruto. Dios se la pasó a otros, a todos los que creen en Cristo, o sea, a nosotros. ¿Qué les hace pensar que si Israel, que era el pueblo escogido de Dios, Dios lo llegó y lo quitó, no puede trabajar con el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios no haga lo que tiene que hacer? Pues obvio que Dios también le va a meter la mano. ¿Pero será que me manda al infierno? Pues si usted es salvo, no. Obvio que no. Pero Dios sí puede disciplinarnos por la falta de fruto en nuestras vidas. Y eso sí puede pasar. Ya lo de Dios. Es más, tenemos una parábola antes que hablaba de que si no hay fruto, Dios algo hace. Entonces me surge una pregunta para todos nosotros. Ustedes, si el Señor viniera hoy, que es el Señor de la viña, y le dijera, bueno, yo saqué a Israel, pero los dejé a ustedes y vengo por mis réditos. ¿Me puede por favor me dar un informe de su fruto? ¿Cuántos años es que llevas de creyente? 18. Wow, pareces de 30, pero está bien, llevas 18. Dime, en estos 18 años con el Señor, ¿me puedes decir por favor el fruto que tienes de lo que te di? Y yo les pregunto, nos preguntamos, ¿ustedes tienen fruto de la vida cristiana que yo? El fruto va en dos líneas. Una línea es en mi vida. ¿Qué fruto tienen? Muéstreme su fruto. Y la otra es con afuera. ¿Cómo están ayudando a los demás? Israel tenía que darle a los demás, tenía que mostrarse, ayudar a las demás naciones. Lo mismo pasa con nosotros, el fruto tiene que ser aquí y el fruto tiene que ser allá. Yo les pregunto, ¿podríamos nosotros decir, aquí está mi informe, son 15 páginas, Señor, léelos despacio? O usted presenta la hoja y está en blanco, porque realmente fruto, que digan qué bruto, qué cantidad de fruto, usted no todavía. Es más, usted dice, me pongo a pensar y no encuentro así como, no sé qué anotar en la hoja. Y eso es grave, eso es gravísimo. Un cristiano puede, Dios le ha capacitado, ojo, lo mismo que con Israel. Cuando Dios le dio a Israel la viña, le dio todo para que la viña tuviera frutos. Le dio el campo, le puso un vallado, le puso una torre, todo. Cuando Dios le pasó lo que le dio a Israel y se lo pasó a los que creen, les dio todo, les dio talentos, les dio dones espirituales, les dio la iglesia, le dio la palabra, el Espíritu Santo, la oración, le dio todas las herramientas para que usted y yo demos fruto. Es la misma cosa. La pregunta es, ¿dónde están los resultados de eso? Israel, en lugar de abrirse a los demás, que fue lo que Dios condenó en ese momento, en lugar de ser esa luz a todas las naciones, ¿sabe qué hizo? Se cerró. Y tanto se cerró que hasta se cerró a Dios. Ni siquiera lo pudo ver cuando vino. Y yo le pregunto, ¿ustedes y yo podemos sacar una lista de frutos? Mire, Señor, aquí está. Uy, ahora, si usted contesta que no, entonces yo le pregunto, ¿qué hará el Señor de la viña cuando vea que en su vida o en la mía no tenemos fruto? ¿Se cruzará de brazos? No se cruzó en esta historia de brazos. No lo hizo. ¿Lo va a mandar al infierno? Bueno, si usted es salvo, no. Si somos salvos, no. ¿Pero se va a quedar quieto? No. Seguro va a trabajar con nosotros, nos va a disciplinar, va a hacer algunas cosas para que nosotros empecemos a hacer lo que realmente tenemos que estar haciendo.
Por eso el llamado en esta mañana es un llamado de atención muy fuerte. Es una historia para Israel y los líderes religiosos, pero es una historia totalmente aplicable porque recuerden la parte donde dijo Dios, se lo quité a ellos y se lo di a ustedes. Y espero que ustedes sí hagan lo que el otro no hizo. Así que, señores, evaluemos cada uno en nuestro corazón. La Biblia dice que demos fruto para Él. Le voy a preguntar más como lo dice en la Biblia. ¿Usted tiene una vida fructífera? Y si no es así, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Está esperando que el Señor de la viña reaccione? ¿O más bien reaccionamos nosotros y nos ponemos a hacer lo que realmente sí tenemos que estar haciendo en el Señor? Esa es la diferencia entre una y otra cosa. Por eso, muchachos, vamos a tener que hablar con Dios y ser claros con eso. Siempre piensen algo, el Señor va a venir en cualquier momento. ¿Usted cree eso? Claro, yo creo que en cualquier momento se aparece. Chévere que fuera en medio de un servicio, ¿se imagina? Estamos hablando acá y de pronto ¡pum! Y ustedes se quedan solos acá. No. No, ¿qué tal me quedé yo aquí y ustedes por ahí volando? No, grave, tenaz. Pero, y la pregunta es, ¿y cuando Él regrese, cómo nos hallará? Dice la Biblia. ¿Qué nos hallará haciendo? ¿Qué le podremos ofrecer? ¿Será que habrá algo que ofrecerle? Entonces es un llamado para que centremos la vida en dar fruto para el Señor, porque para eso nos dio todo lo que tenemos, señores. Y si usted se ha abstenido de dar de alguna manera fruto propio o a los demás, hágame el favor y deje eso a un lado. Porque si Dios le metió la mano a su propio pueblo amado, con más razón lo va a hacer a un pueblo que no era su pueblo inicialmente, pero que ahora hemos sido adoptados. Con más razón lo va a hacer. Y los romanos lo dicen. Si el Señor cortó las ramas originales del árbol y injertó las otras, nosotros somos el injerto, ¿ok? De una vez para que quede claro. ¿Usted cree que si desgajó las originales no puede desgajarlas? ¿Tratarlas a las que no lo son? Obvio que sí. Entonces, ojo, esa es una advertencia para que el trabajo con Dios comience, para que no nos quedemos cruzados de brazos, sino para que empecemos a dar fruto apacible de justicia que glorifique el nombre del Señor. Amén. Señor nos ayude, hermanos, pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. A ti damos el honor y la gloria, y la honra y la alabanza. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, única, especial. Gracias porque tú haces y obras, Dios. Perdónanos porque seguro hay muchas cosas, Dios, que podíamos ya estar haciendo hace rato y no las hemos hecho. Perdónanos porque a veces cuando pensamos en cuánto fruto podemos mostrar, no hay mucho que mostrar. Ayúdanos, Señor, a realmente, como dice la palabra, a ser fructíferos, a producir realmente para ti, Señor, a hacer las cosas que realmente son agradables y que dan honor y gloria a tu nombre. Señor, que no haya ese corazón necio, perezoso, negligente, que se quede quieto, sabiendo que tú nos has llamado a otras cosas. Gracias por el privilegio, Señor, de darnos la oportunidad, porque fue lo que hiciste, de darnos una viña para trabajar. Esa viña es este mundo donde estamos tan necesitados, Señor. Pero ayúdanos a que en verdad produzcamos fruto en Él, porque aquí estamos, Señor. Por eso hoy dejamos en tus manos, Señor, lo que hemos hablado. Ayúdanos a recordarlo, pero más importante, a vivirlo en Cristo Jesús. Amén y amén.